Resulta que estando en el colegio tenía un compañero que era tildado de necio. Era el que hablaba, el que contaba chistes, el que se paraba, necio. Un día estando en el laboratorio de química con pipetas de gas al lado, se le ocurrió prender un fósforo y armó un incendio. Esto causó una revolución total porque tocó evacuar a todo el colegio. Para nosotros, el héroe logró que capáramos clase, el único que lo había logrado. Pero ¿qué pasó con él? De niño necio terminó siendo el niño malo. Ya más adelante en el ejercicio de mi profesión, vinieron a contarme de un chiquito que igualmente no se quedaba quieto, pero era agresivo, le pegaba a sus compañeros y lo peor, le habían regalado un perrito y lo había abrazado con tanta fuerza que lo había matado. Definitivamente ese niñito estaba mal de la cabeza. ¿De qué me di cuenta yo? Reflexionando desde mi infancia y adolescencia hasta ahora, que siempre he estado en la mitad. La mitad porque soy la segunda entre dos hermanos. La mitad porque siempre he estado entre las discusiones de mis amigas o compañeras. Y en la mitad ahora en el ejercicio de mi profesión, en donde lo que he buscado es que entender lo siguiente. ¿Cuáles han sido las necesidades de esos niños? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué desean? ¿Para qué hacen lo que hacen? Pero no solamente ellos, sino también los que lo rodean, sus padres, qué sienten, qué hacen, qué han hecho. Las directivas lo mismo y sobre todo qué se gana y qué se pierde actuando de una manera o de la otra. María Constanza, tú tienes una experiencia muy importante en la conexión entre padres, maestros, niños, directivas. ¿Cómo ha sido eso? Toda una construcción. Mi visión es la visión del sistema, en donde está la institución, en ese que son, digamos que la podemos dividir en la parte administrativa, profesores, por otro lado están las familias, están los alumnos y yo que me veo más como el puente que trata de unir, dependiendo de las necesidades, pues a todas esas partes. Eso es el sistema. La experiencia ha sido enriquecedora, ha sido también de mucho, de mucho pensar, porque también ha sido muy difícil de pensar cómo hago aquí, cómo hago allá, pero creo que todo se dirige hacia el bienestar de los alumnos, definitivamente. Todo este sistema está construyendo, conviviendo, coexistiendo para el bienestar de los alumnos, que es su buena formación. Yo creo que pues, existirán muchos tipos de alumnos y a lo mejor la exigencia de alumnos específicos, de algunos que dicen necesito una atención mayor, es como los temas que de pronto pues serían muy interesantes mirar cómo es que tú los has conectado, cómo ha sido tu puente en esas situaciones. ¿Tienes alguna historia que nos puedas contar? Sí, sí, recuerdo la historia de un niño que era muy inquieto y que los profesores, y creo que hay muchos, y los profesores muchas veces no tienen las herramientas para poder manejar este tipo de situaciones, porque por un lado hay una exigencia de la institución de cumplir con un programa que se tiene que cumplir en un tiempo, por otro lado porque también físicamente y emocionalmente cansa a un niño que no pone atención y que se está moviendo todo el tiempo en su silla y hablándole al vecino. Y este caso era un niño de ese estilo, en donde la familia exigía y le exigía a la institución, a la escuela, que hicieran todo y a que el niño más o menos no lo regañaran porque el niño era así. Esto también, aprovecho para hacer aquí un paréntesis, viéndonos enfrentados en la educación a unos padres que son hiperpaternalistas, donde tiene todo que ser bueno para los niños y casi que a los niños no los regañen. Yo quiero que mi hijo sea feliz, pero se les ha olvidado la coma de ese ser feliz, que es que sea feliz con responsabilidad y con límites. Pero bueno, cierro mi paréntesis y vuelvo a la historia. Entonces, los profesores, digamos que
se polarizó la discusión entre lo que los papás exigían de atención y lo que decían los profesores de que no podemos más con este niño. Es ahí donde entro yo a hacer el puente y a ver qué se podía hacer, y donde finalmente lo que vi era que no teníamos una definición exacta de la dificultad del niño y nos hacía falta que algún experto en este tema de falta de atención o de mucho movimiento, para no poner un diagnóstico, pues nos ayudara. Y eso fue lo que se hizo. Se recomendó que un experto lo viera, y ese experto, después de darnos unos consejos, unas sugerencias, nos pudimos sentar todos alrededor de una mesa para definir qué era eso que el colegio sí podía hacer. Porque los profesores tienen que ser muy claros frente a los padres, diciendo a qué se pueden comprometer y a qué no. Eso no es porque el experto dice que tienen que hacer ABC con el niño que hay que hacerlo. La institución como tal, por su manera de funcionar, por su concepción de escuela, y los profesores, evidentemente, los primeros en la línea, tienen que poder decir, yo me comprometo a eso o yo no me comprometo a eso. Y fue en ese conversatorio de qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer, y qué de esto que nos sugieren es mejor para este niño que es particular, porque a veces le dan a uno muchas indicaciones que se las dan a todo el mundo, pero no todos los niños funcionan de la misma manera. Ni todos los maestros tienen la capacidad de hacer exactamente esas tareas, esos ejercicios, lo que fuese. Entonces, ese es un caso, digamos, donde se pudo sentarse y conversar fuera de la polarización, que eso sería lo que yo... que lo que tú logras, pero ¿qué sería como las actividades que surgieron ahí de esa mesa redonda de conectar los límites? Mira, por ejemplo, al niño, entonces, ¿qué decían los profesores que sí podían hacer? Que si empezaban a notar que el niño se movía mucho, entonces que le permitieran ir al baño, o que se parara a borrar el tablero, que le pidieran ir a sacar unas fotocopias, permitiéndole al niño el movimiento que él estaba sintiendo necesario, pero que no fuera a ser disruptivo con los demás niños del salón. Incluso que si esto tenía que hacerse 1 o 2 veces durante la hora de clase, se lo permitieran, porque era una necesidad, digamos, fisiológica, física del niño, esa necesidad de movimiento, lo que hacía que el niño salía o iba al baño, tomaba agua, incluso dar una vuelta al patio y volver a sentarse, y el niño llegaba con más calma y con más disposición a atender. Digamos que hay... Otro tipo, perdóname, también que se les ha sugerido, tratar de encontrar estrategias donde los niños, o este tipo de niños, por ejemplo, sean mucho más participativos. En donde no tenga que ser copiar, mirar al tablero y copiar, mirar al tablero y copiar, sino a veces discusiones donde estos niños de pronto son mucho más verbales, son mucho más fuertes verbalmente que por ejemplo, a nivel escrito. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta que este niño sí está aprendiendo si yo le permito que él me cuente verbalmente y no que pase por la escritura? Perfecto. Y ¿sí? Eso, digamos, en relación a la labor que hace la escuela, el maestro y tú como puente con lo que toca dentro del colegio. Pero aquí veo que la potencia también está en oír a los papás. Porque fíjate que qué pasó con los papás, cómo impactó esa modificación de estrategias en el aula en la conversación con los padres. Pues mira, modifica todo, porque los padres finalmente llegan con una angustia, que de pronto uno, psicólogo, está dispuesto a oírlo. Los profesores, por lo general, no están dispuestos a oír la angustia. Ellos citan a los padres para contarles qué está pasando en el aula con el alumno. Y los papás, pues, los padres de familia a veces se llevan, pues, un baldado de agua fría. No esperan ¿sí? esa información. No están esperando o no quieren ser llamados a oír lo que ellos ya presienten que les van a decir y evitan. Entonces, se llega en una tensión. Y yo lo que les sugeriría a los maestros es que antes de decir lo que tienen que decir, escuchen a esos padres. Por ejemplo, que les hagan la siguiente pregunta.
bueno, ¿cómo han visto en este año o en este bimestre o en este trimestre a su hijo? ¿Hay algo que a ustedes les esté preocupando en casa con él? ¿Cómo lo ven en su relación frente al colegio? Y una vez que los papás pueden expresar, y no, nada, y estamos súper sorprendidos de que nos llamen, bueno, yo les quiero contar qué es lo que nosotros estamos viendo, porque definitivamente los niños no son siempre el mismo. Ellos son una cosa en el colegio y son otra cosa en su casa, donde están tranquilos, donde hay toda la tranquilidad y toda la confianza con su papá y su mamá. O hay otras cosas. O hay otras cosas, ¿sí? Cuando piensas en esas estrategias que podrían desarrollar los maestros en las conversaciones con los padres, ¿tú qué piensas en relación a todo al universo que tienen los padres que saben, que muchas veces quedan en silencio, son cosas que la escuela no sabe? ¿Qué labor tiene el maestro en relación a esos conocimientos, a esa sabiduría que tienen los padres de sus hijos? ¿Cómo podríamos conectar ese conocimiento? En la escucha, definitivamente es en la escucha. Si el maestro se sale un poquito de su posición de que el niño me tiene que cumplir con estas funciones y yo le voy a contar a la familia que no las está cumpliendo, y dice, oiga, vamos a conocer a la familia un poco más, ahí ya eso cambia, porque la familia se va a sentir también escuchada y no que está señalada por ser malos padres, bonito, que es el temor que tenemos los papás, todos los ¿sí? papás. Que nos digan qué mala madre o qué mal padre eres. Sí. En un mundo donde hoy en día, que es la lucha, digamos, de las mujeres, ¿qué es lo que debo hacer? Quedarme en casa, salir a trabajar, pero entonces los niños, sobre todo las mujeres, ¿no? Donde mamá y papá tienen que trabajar, donde el tiempo para compartir se hace menor y estamos llenos de culpa los padres. Si a eso le sumamos el que vamos al colegio y los profesores nos dicen que somos, no nos lo van a decir directamente, pero nos hacen sentir o entender que somos malos padres porque pronto no hemos firmado la libreta en el momento que es, pues eso inmediatamente crea una distancia con el maestro. Si el maestro oye al padre de familia, yo creo que ahí se gana un terreno muy grande. ¿Y no te parece que también el maestro puede sentir la misma angustia de sentir que no es tan bueno? Es decir, claro, que también llegan los papás y van a ver todo lo que... Es decir, es como si en el entorno del hacer existiera siempre como una disciplina que no permite sí, mira, ver. Sí, yo creo que eso es como una característica de nosotros los seres humanos y son nuestros egos, y es que a mí me estén calificando si soy bueno o malo, o sea, ya sea el papá, ya sea el profesor, ya sea el profesional que sea. Casi que es, bajémonos, Quitémonos ese miedo, sí. Que yo tengo un conocimiento, yo maestro tengo un conocimiento del aula. Entonces, tengo una experticia y tengo una mirada hacia ese alumno. No es la única y verdadera, es mi mirada, punto. Y venga, conjugamos, papás, que ustedes también tienen una mirada de su hijo. O sea, que es mucho más constructivo que no sé, no encuentro ahora la palabra, pero construye más hacia el futuro de ese niño, hacia el bienestar de ese niño, incluso la autoestima de ese niño. Pero tenemos que bajarnos como de esa necesidad de que nos estén calificando o ese miedo de que nos estén calificando como buenos o malos. Sí, es como abrir un espacio de reconocimiento donde la labor quizás tuya de ser puente es precisamente descubrir que todos estamos aprendiendo de todos. Exacto. Todos tenemos algo que decir. Hasta el niño, el maestro, y el niño. Padre. De hecho, un consejo para los maestros, porque es algo que hacemos en mi institución, y es que en las reuniones, cuando hay que definir qué se va a hacer, se invita al niño y se le cuenta por qué estamos ahí. Que estamos ahí por él, porque creemos en él y porque queremos ayudarle a él en su necesidad. Que ojo, no siempre es académica. Muchas veces también es una necesidad emocional.
Y no podemos ser ciegos tampoco en los colegios, en las escuelas, a las necesidades emocionales de los niños e incluso de las familias, que uno muchas veces dice, no, eso es de la vida de la familia y ahí nosotros no nos vamos a meter. Nosotros solamente es con lo académico y el aprendizaje. Pero ¿cómo vamos a desligar esas dos cosas? Eso es imposible. ¿Cómo vamos a pedirle a un niño que acaba de perder a su mamá o a su papá porque fallecen pero lo siento, el examen de matemáticas era para hoy? Ya tuviste el fin de semana para llorar y enterrar. Pues es imposible. Entonces no solamente son las necesidades académicas o de realidades particulares de la manera como aprende cada niño, sino también las emocionales que están ahí en juego. Y en ese sentido, ya para terminar, ¿tú crees cuál sería ahí como lo que un maestro podría hacer una vez que reconoce que hay en esa situación de ese niño hay como una necesidad emocional? Mira, yo creo que yo le diría al maestro que no tenga miedo de acercarse al alumno, que nunca va a perder como su investidura de respeto si ya se la ha ganado. Al contrario, lo hace mucho más humano y es, oiga al niño. Mira, yo creo que los niños se acercan con mucha más facilidad a los maestros que al psicólogo del colegio, porque tienen con él una relación directa, diaria, y los niños quisieran que sus profesores los conocieran y los entendieran a ellos como un ser íntegro. Entonces, no tener miedo de oírles a los niños su rollo. Incluso que hoy estoy triste porque me botó el novio. Eso hace parte de la vida y hace parte de la formación de todos los alumnos. Y de pronto no es ni no dar consejos, solamente oír, ¿verdad? Oír, es que oír exactamente, es oírlos. No les tiene que decir, sí, mira, no, porque no le mandas una notica, porque no le llevas un ponquecito, no. Con que lo cojan y le digan, lo siento mucho, qué tristeza, ese momento es tan difícil. Ya se sintieron oídos los niños y que su profesor los pudo oír. Y si se mantiene en su posición de profesor, lo va a oír y le va a decir, ok, ahora llora todo lo que tengas que llorar, pero vamos a estudiar, porque tú eres más que eso. Muy lindo, muchas gracias. ¿A ti?